Bien, muy Muy bien. bien. Bienvenido, como todos los miércoles. Bueno, comenzamos. Sí, dale, ahí lo introdujiste un poquito. El tema del plástico, Sí, señor. porque sí, hablamos de residuos, hablamos del océano y hablemos hoy entonces de los residuos y del océano, pero en particular de los plásticos. Hay una gran acumulación de plásticos en el océano. Esto se puede ver en algunas imágenes, en algunos videos, donde hay directamente islas flotantes de plástico en el océano. Pero bueno, a ver, vamos por partes. El plástico en general, lo que se calcula que se producen unos 400 millones de toneladas, A ver. 400 millones de metros cúbicos de plástico anualmente en todo el mundo. Entonces, a ver, esto, la mayor parte, no, bueno, tal vez cerca del 50%, un 40%, un poco más del 40%, es plástico de un solo uso. ¿Esto qué significa? Son plástico para construir objetos que se utilizan una sola vez. Perdón, no se pueden reciclar esos, o sí, pero no se hace. Y se podrían reciclar. Entonces, están pensados para ser usados una sola vez y a lo sumo que duren unos meses, un año, y entonces se descarten. Casi todo el plástico que no se recicla, ¿no? Que no se reutiliza, la vez pasada hablábamos de las 3R o de las 5, las 6 Rs, que tienen que ver con reciclar, recuperar, reducir, reutilizar, etcétera. Entonces, si no se recicla, ese plástico queda a merced del ambiente. Queda a merced del ambiente, esto es, en algún relleno sanitario, porque se descarta mal y queda tirado o en una playa o en un campo o en la ciudad, en donde fuera, y a partir de ahí, bueno, empieza a generar acumulación, empieza a generar contaminación. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Una pregunta con respecto a esto. Sí. ¿El problema es el tiempo que tarda en degradarse el plástico, justamente? Lo que pasa es que cuando yo te digo que generan problemas de contaminación, me refiero a los plásticos que no se degradan. Claro. Hay plásticos que directamente no se degradan. La mayor parte. Ok. Sí. Okay. Entonces, claro, entonces allí tenemos el problema de acumulación y de contaminación. Yo te decía, hay islas completas en el océano de plástico, ¿no? Perdón, voy a poner en silencio el celu. Muy bien. Pero hay plásticos que no se ven tan fácilmente, que se denominan microplásticos. Vos tenés plásticos de más de 1 metro, los megaplásticos, macroplásticos un poco más chicos, mesoplásticos hasta 2,5 centímetros, y después de menos de 5 milímetros tenés los microplásticos, que son hoy en día un gran problema a nivel de contaminación ambientes acuáticos, los océanos en particular, y la salud humana. Entonces, mirá, esos microplásticos circulan, es decir, están en el océano, hay estudios en Argentina. Quiero nombrar a quien me pasó bastante información entre ayer y estos días, Emiliano Heinz, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, discípulo en parte de quien me dirigió la tesis de maestría en Ciencias Ambientales, que es Rodolfo Elías, también de la Universidad de Mar del Plata. O sea, yo estudié en la UBA, pero la tesis la hice con la dirección de Rodolfo y Sebastián de allá de la UBA. Sebastián Sabatini, apellido ilustre. Sí, sí los hay. Sí los hay. Bueno, escúchame, escúcheme, la verdad que como casi todos los temas, Adri, cuando me empiezo a meter, yo soy un ambiental, digamos, en parte, aparte de un educador. Pero como ambiental soy más bien un generalista, es decir, porque lo ambiental toca una diversidad de temas, de problemáticas tan amplia, que entonces uno por ahí no conoce en profundidad, salvo algún tema en el cual se ha metido por la formación. Después los otros temas los conocen más bien en general. Cada vez que me meto un poquito más en un tema nuevo, me asusto tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en el horno. Mira, el tema de los microplásticos, yo te decía que impactan en la salud humana. A ver. Me decía Emiliano, al día de hoy no hay estudios
específicos biomédicos que demuestren que provocan problemas en la salud humana. Pero vos imagínate que se han hecho estudios en el hemisferio norte, está bien, hay otro nivel de consumo de plásticos mayor que el nuestro incluso, pero es una referencia. En el hemisferio norte, te decía, se han hecho estudios de consumo de las personas de microplásticos y se ha estimado que se consumen, escucha, A ver. 5 gramos de plástico por semana. ¿Qué, las personas? Sí, porque esto equivale, para que nos demos una idea, a una tarjeta de crédito por semana. ¿Te comes una tarjeta de crédito por semana? Te comes una tarjeta de crédito por semana. No. En Estados Unidos, todos los norteamericanos se comen una tarjeta de crédito por semana. Yo conozco a otros que se han comido varias tarjetas de crédito, pero no de esa manera, sino de otra. Esto obviamente depende de los hábitos alimentarios, de la edad, del lugar donde vivís, etcétera. Pero es una estimación y es un número general y promedio. Vos imaginate que muchos de los alimentos que consumimos, sobre todo en las ciudades, están envueltos en plástico, tomamos agua envasada en botellas plásticas, que reutilizamos una y otra vez. Está demostrado que el plástico se va degradando en el sentido de que se va desprendiendo de ese material. Ajá. Y va formando parte del agua y del alimento. De esa manera consumimos microplásticos, estos plásticos que miden, porque se han particulado, menos de 5 milímetros. Estas partículas miden menos de 5 milímetros. Entonces, vamos consumiendo plástico. Si bien no está demostrado, me decía Emiliano, en la salud, efectos en la salud humana, concretos, mira, el plástico te produce Alzheimer, por decirte cualquier cosa. Por decir cualquier cosa, sí. No está demostrado, pero es como muy, muy evidente y cercano a nuestro entendimiento que estamos consumiendo algo que no debería formar parte de nuestra dieta. Y con respecto al océano, a la biota y demás, bueno, llega microplástico al océano. ¿Cómo llega? Bueno, porque, como te decía, si no se recicla, finalmente va a parar al ambiente. Vos sabés que fui al Museo Mar el otro día. Sí. El sábado creo que pasé por el Museo Mar. No había mucho para mirar, es cierto, había poquito, pero me llamó muchísimo la atención en una estructura fantástica, ¿no? Que tiene, yo ya había ido varias veces, pero nunca en modo turista. Siempre fui a laburar al Museo Mar. El otro día fui en modo turista a ver cómo era y me encontré en el techo de esa estructura tremenda que hay como una obra de arte de todas botellas de plástico. Sí. ¿Lo viste? Claro. Sí, lo vi, claro que sí, está muy buena. Y claro, porque todo eso, bueno, eso es una pequeña muestra, un botón de muestra de lo que va a parar de lo que queda en la playa, cuando vamos a la playa y no descartamos convenientemente, lo dejamos tirado, etcétera. Entonces, finalmente ese plástico, por ejemplo, en el océano, es transportado, o en los ambientes costeros, es transportado por el viento, queda expuesto a la luz solar. Vos pensás que se va haciendo más pequeño, se va, ¿cómo se dice? Se va haciendo más frágil, se va particularizando, haciendo partículas transportadas por el viento, por el agua. En los ambientes cercanos a un cuerpo de agua, la escorrentía superficial, la lluvia y el agua que corre por la superficie, por el suelo, bueno, va transportando eso, va llegando al mar. Allí, bueno, se va acumulando o en el fondo marino o en el cuerpo. Pero me imagino que la vida marina también debe ser víctima de todo esto. Y es consumida por los organismos. Claro. Es decir, que vos te comprás, alguien que va a pescar sacó un pejerrey y puede estar contaminado de plástico. Claro. Y vos te lo volvés a morfar. Consumimos plástico, los organismos marinos consumen plástico. Por supuesto que sí. Y bueno, la biota, imagínate, es tan diversa y tan abundante y tan importante en el mar, que es otro motivo de preocupación. Hablábamos de los océanos la vez pasada como gran regulador. La atmósfera y la capa de mezcla de los océanos, los primeros metros,
que contienen tanto energía térmica y van intercambiando con la atmósfera, son los dos grandes medios reguladores del clima en el planeta. La vez pasada hablábamos de la intensificación del efecto invernadero y los efectos sobre el clima, es decir, sobre el promedio de temperatura, humedad a lo largo de décadas. Imagínate entonces, estamos metiéndole toneladas y toneladas de plásticos, más grandes o más pequeños, hasta llegar al micro y a los nanoplásticos, Sí. del orden de... Diminutos, que no se ven prácticamente al ojo humano. De las milésimas, de una milésima parte de un milímetro, es un nanómetro, entonces, bueno, a partir de ahí, imagínate lo chiquito y lo indetectable, difícil de detectar que puede ser eso en el ambiente. Así que, bueno, es una problemática, te la tiro así como muy general. Y se sabe, para preocuparse. Claro, se sabe, digo, vamos a repasar un poco, porque para que esto no ocurra, y son millones y millones, ¿no?, de plásticos que quedan tirados por ahí, digo, ¿cuál es la recomendación? Porque todos tenemos en casa una botella de agua mineral, el envoltorio de algo que compraste es de plástico, Claro. la bolsita del mercado es de plástico. Claro. ¿Qué hacemos? No, bueno, volvemos al comienzo de la columna y volvemos a la columna anterior. Tenemos que trabajar sobre la gestión de los residuos. Pero es clave, fundamental, es urgente, es realmente necesario por los efectos en la salud ecosistémica, en la salud humana. Entonces, reducir, ¿no?, recuperar y reutilizar el plástico y después poner en marcha mecanismos que tienen más pero ahí es una cuestión más tecnológica. Pero ahí no es un más reciclado es fundamental. Pero no es una cuestión más tecnológica y más una cuestión que tiene que ver con los estados. Digo, yo solo en mi casa, agarro la botella, la guardo. ¿Qué hago con la botella? Bueno, reutilizás, no sé... Digo, no, tenemos que tener estructura, pero tendríamos que tener estructura como, por ejemplo, que funcione de otra manera los puntos verdes, las plantas de reciclaje. Digo, hay un montón de cosas que hacen también a que yo en casa agarro una botella y digo, bueno, esta la vamos a guardar acá para reutilizarla. Y por ahí pasó un año y tengo la habitación llena de botellas, no tengo dónde llevarla. No, claro, toda una cadena porque es cierto, consumir menos comida o bebidas envoltorias en plástico es un tema, porque si no, claro, como decís vos, voy a tener la habitación o el patio lleno de botellas de plástico en un breve La llevo al Museo Mar. La llevo al Museo Mar, podría ser. Pero claro... Pero hay una cuestión ahí en fondo, ¿no, Corrado? Que hace falta también otras cosas, no alcanza con la voluntad que podamos tener nosotros. Claro, por eso te decía que reducir y reutilizar en el ámbito doméstico es una estrategia, pero después toda la gestión de RSU, de residuos sólidos urbanos, incluyendo por supuesto el plástico, es fundamental. Y ahí ya entra el Estado, entra la tecnología, porque a la hora de reciclar, entonces ya estamos hablando de empresas que tienen la tecnología para separar los plásticos de un determinado material y ver con qué técnica se recicla uno y otro. Hay una diversidad grande de plásticos. Claro. O sea, los plásticos no es el plástico, son los plásticos. Entonces, ¿se puede reciclar, no se puede reciclar? ¿Cómo se recicla? Eso ya incluye tecnología, pero obviamente tiene que estar dentro de un plan de gestión integral inclusive de residuos sólidos urbanos. Eso es fundamental. Sí. Falta algún proyectito, ¿no?, para mandar al Consejo Deliberante. Así que ya que lo digo, porque nos tenemos que ir al Consejo Deliberante, ya está Sebastián Jiménez de allá. Conrado, ¿con qué cerramos entonces? No, con eso. Para mí era como volver al comienzo. La gestión integral de residuos sólidos urbanos es fundamental. Es fundamental también, viste, el tipo porque bueno, es el estereotipo del señor que va en su camioneta, en su auto, delante tuyo en la ruta y ves que saca la manito tirando una colilla de cigarrillo o hasta una botella. Todo eso en la calle en particular, va a parar al pluvial muchas veces. ¿Y el pluvial a dónde va a parar? Al mar. El océano. En Constitución y la costa tenés un gran caño que descarga una cantidad de basura y de plástico impresionante, y eso va a parar, va a formar parte de la contaminación marina. Entonces, bueno, eso es fundamental, hacer conciencia y difundir estos temas.
Y después un plan de gestión, obviamente. Acorde a las circunstancias. Acorde localmente y a nivel país. Conrado, como siempre es un gusto tenerte, ¿eh? Nos volveremos a ver el próximo miércoles y seguramente te vamos a leer en El Ciudadano. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Conrado Dávila charlando con nosotros, por supuesto, como todos los miércoles, en la columna de ambiente, con datos, ¿no? que no